¿Qué es lo que nos hace ser como somos? ¿Qué moldea realmente nuestra personalidad? ¿Es la naturaleza, nuestros genes heredados de nuestros padres? ¿O es la cultura, la crianza y las influencias del ambiente y la socialización? El debate sobre la existencia de una naturaleza humana y sobre las posibles influencias genéticas o sociales en su configuración, está entre las discusiones más intensas y caldeadas, sobre todo por sus presuntas peligrosas derivaciones políticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, hablar sobre la influencia genética en el comportamiento humano se empezó a considerar como algo políticamente incorrecto. Desde entonces, y hasta los años 70 del siglo pasado, la psicología se centró en las explicaciones ambientales y culturales de por qué tenemos cierto temperamento o personalidad, de nuestros talentos y defectos. Normalmente, todo el mundo acepta que nuestro color de ojos, nuestra altura y desde luego varias enfermedades tienen un fuerte componente hereditario, pero por alguna razón nos gusta frenar en la cuestión de la personalidad y nuestras habilidades o problemas de naturaleza mental. Cuando el biólogo Edward Wilson hizo la sugerencia de que el comportamiento y la genética tienen alguna relación, lo que llamó la sociobiología, le llovieron críticas sin parar e incluso llegaron a verterle una jarra de agua en la cabeza mientras daba una conferencia. Los herederos intelectuales de la sociobiología, los psicólogos evolucionistas, también han sufrido de recibir acusaciones graves por revelar las mecánicas biológicas que nos mueven como animales y primates que somos. Por ejemplo, cuando en los años 80 algunos psicólogos evolucionistas hablaron sobre la posibilidad de que tuviésemos cierta tendencia a la agresión y la violencia de forma natural, porque la violencia sería adaptativa en el pasado, los críticos confundieron este diagnóstico con una justificación de la violencia, aunque realmente no tiene nada que ver. En cierto modo, este rechazo constante a las explicaciones innatistas está relacionado con nuestro temor a considerar que no tenemos un control completo sobre nuestro destino, a que hay factores que no dependen de nuestra voluntad ni de nuestra cultura, sino que son un producto de millones de años de evolución biológica, por azar y necesidad, todo para optimizar el éxito reproductivo y competir victoriosamente por los recursos. Así pues, después de afrontar una feroz resistencia, la importancia de la genética en nuestra conducta está siendo cada vez más reconocida en la ciencia actual, a pesar de todo. Una excelente muestra del estado de la cuestión lo tenemos en este libro de Robert Plomin, uno de los mayores investigadores en el campo de la genética del comportamiento y la psicología de las diferencias individuales. Esta obra fue publicada en 2018 y ofrece un buen resumen de toda su investigación, que le ha ocupado varias décadas de su vida. En este vídeo voy a resaltar algunas de las ideas más interesantes del libro. La primera es la noción de que todo rasgo de personalidad tiene un componente hereditario significativo y sustancial. Es decir, que la genética puede influir un 50% en la varianza en general de nuestros rasgos psicológicos. Esto implica que la genética es la fuerza sistemática más poderosa en la construcción de nuestra conducta y propensiones. Por supuesto, esto es algo que nos sorprende menos cuando sabemos cada vez mejor que los genes influyen en el autismo, la esquizofrenia, el déficit de atención y demás. Pero la clave es que también dejan su impronta en nuestra inteligencia, el éxito académico, nuestra tendencia al uso y abuso de drogas y adicciones, la creatividad, la amabilidad, la impulsividad y otros tantos ámbitos. Esto al menos es lo que nos indican los estudios con gemelos idénticos y gemelos fraternos. Los gemelos idénticos comparten el 100% de los genes y los fraternos el 50%. Entonces, esto significa que si los gemelos idénticos tienen más similitudes en un rasgo de personalidad determinado, incluso cuando han sido criados en familias separadas y ambientes totalmente distintos, hay probabilidad de que estos rasgos tengan una fuerte influencia genética. Del mismo modo que se ha descubierto que al vivir en una familia de adopción y compartir el ambiente, nuestro peso corporal por lo general tiene más similitudes con el de nuestros padres biológicos que con nuestra familia de adopción, ocurre algo similar con los rasgos de personalidad, nuestras habilidades, desventajas y defectos. Por supuesto, esto no significa que lo ambiental no tenga importancia. Pero su influencia no es tan sistemática como la de los genes, sino más bien azarosa. Y además, parte de esa influencia ambiental también es modulada por nuestros genes, ya que de nuestras propensiones genéticas de serie depende cómo reaccionamos a tales estímulos ambientales. Un ejemplo ilustrativo que pone Plomin en su libro es el tiempo que los niños pasan viendo televisión. A primera vista, diríamos que un niño ve mucha o poca televisión por la educación recibida en su casa y el papel del ambiente compartido. Pero al parecer, también esta conducta muestra una notable influencia de la herencia genética.
De igual forma, un niño con cierta propensión innata a leer por su cuenta aprovechará mejor la biblioteca familiar que uno que no tenga esa propensión. No es tanto que un niño con libros en casa tienda a leer, sino que tiende a leer por la misma razón por la que sus padres adquirieron esa biblioteca en primer lugar, es decir, porque ya tenían interés y curiosidad por los libros por su personalidad. En ese sentido, nuestras propensiones genéticas y diferencias innatas en personalidad, psicopatologías y habilidades cognitivas nos hacen experimentar la vida de forma diferente, y el ambiente, por tanto, no se impone en nosotros de forma pasiva. Incluso eventos traumáticos como accidentes o acontecimientos vitales trágicos son experimentados por nosotros según nuestras propensiones. Así, hay gente más vulnerable de base a la depresión o a tender al optimismo, a tener reacciones impulsivas, o a tomar en general de forma más negativa o positiva una noticia, e incluso a valorar el tiempo que hace. Otro dato interesante que señala Plomin es que, por ejemplo, los genes que causan problemas al leer y habilidad con la lectura son los mismos. En muchos casos no hay genes específicos para los llamados desórdenes psicológicos, sino que todos tenemos diferencias genéticas respecto a cuán bien leemos, distribuidas en la varianza de forma normal. Los desórdenes no serían más que los extremos de esa dimensión cuantitativa de los genes que influyen en un rasgo de personalidad. Es decir, hay usualmente un espectro, al igual que hablamos del espectro autista. Incluso cuando se trata de diagnósticos mentales como el de la esquizofrenia, sigue habiendo un espectro. En numerosos casos, por tanto, no es una cuestión de todo o nada, de tener un desorden o no, sino de diferencia de grado. Y en relación a esto, es curioso lo que comenta Plomin sobre la existencia de clústeres genéticos o grupos de genes que están conectados con muchos rasgos psicopatológicos a la vez. Se ha encontrado que si una persona tiene una diferencia en el ADN que le hace propensa a la esquizofrenia, es probable que ese individuo tenga a su vez un desorden bipolar o depresión mayor. Dicho de otra forma, muchas veces viene todo en el mismo pack. Por otro lado, algo a destacar del libro es la crítica que hace el autor a los padres que pretenden transformar a sus hijos a su imagen y semejanza por medio de la cultura y el ambiente, pues los niños no son muñecos de arcilla que se puedan moldear a gusto, como afirmó también Judith Harris en El mito de la educación. La principal influencia de los padres en sus hijos es la genética. Y Plomin comenta que los típicos libros con supuestos métodos eficaces para transformar a los hijos en genios son una mera estafa. Como indica el psicólogo, no hay demasiada evidencia de que tales prácticas de crianza de hijos marquen una diferencia. Aproximadamente la mitad de las diferencias psicológicas entre los niños dependen de diferencias genéticas heredadas y el resto depende de experiencias en el llamado ambiente no compartido, que son azarosas e incluso desconocidas, sobre las que tenemos poco control. Ahora bien, seguramente cualquier persona al escuchar esto se estará preguntando, ¿y cómo sabemos que todo esto, y los estudios en los que se basa son ciertos? Un detalle interesante es que, precisamente, los descubrimientos en genética del comportamiento están entre los más robustos y los que más se han replicado en psicología. Y esto es algo crucial porque de hecho hay una crisis de replicación de estudios en psicología, es decir, buena parte de los estudios no se pueden repetir o al repetirlos no se confirman sus afirmaciones. Varios de los estudios considerados clásicos y que aparecen en los manuales de psicología están ahora en tela de juicio. Pero al ser la genética del comportamiento un campo tan controvertido, los estándares suelen ser más estrictos y se ha optado sobre todo por estudios largos, grandes y significativos, lo que redunda en mayor fiabilidad. Lo cual no quiere decir, desde luego, que sean infalibles. Y en definitiva, una de las conclusiones de las investigaciones que pone Plomin sobre la mesa es que no tiene sentido atacar a la gente o atacarnos a nosotros mismos de forma virulenta por nuestras propensiones y tendencias genéticas, ya sea a estar deprimido, a tener sobrepeso o delgadez extrema, a carecer de fuerza de voluntad o simplemente ser menos inteligente. Por desgracia, las cosas son así y, como ya hemos comentado en otros vídeos, la vida es intrínsecamente injusta. Plomin ataca con muy buenos argumentos la literatura de autoayuda o las recetas mágicas que se suelen vender. Las investigaciones de Plomin nos permiten poner los pies en la tierra y, como decían los antiguos, a tener en cuenta nuestras limitaciones. Conocer todo aquello que nos configura y que en buena medida no está bajo nuestro control es parte de lo que llamamos Black Pill o píldora negra. Esto no quiere decir que no tengamos posibilidad alguna de variar algunos aspectos de nuestra personalidad, del mismo modo que una persona con tendencia a comer compulsivamente puede bajar de peso, pero con mucho mayor esfuerzo en comparación con alguien de mayor autocontrol. Y eso es todo por ahora.
Espero que les haya interesado este tema y muchas gracias por escuchar.